Voy a resumir la actuación de varios notarios y colegios en esta presentación. El doctor Mario Fernández, en los años 96, patrocinó, colaboró con acciones en lo contencioso, discutiendo la legalidad del tributo de industria y comercio en el distrito capital de Bogotá. Delio Gómez, en el año 99, ponente de la decisión, determinó que los notarios eran sujetos pasivos de este impuesto. Posteriormente, la Superintendencia de Notariado y Registro, en concepto del 3 de marzo del 2005, acogió esa decisión del Consejo de Estado, lo que nos ha causado mucho daño, porque es la argumentación que exhiben en todo el país las distintas administraciones. El doctor Alberto Villalobos, notario de Buga, y el señor notario de Dos Quebradas, en argumentación juiciosa que hoy es estudiada por el Consejo de Estado, han pedido nulidad de los actos producidos por los consejos municipales en desarrollo de esta norma por violación de la ley. Y el doctor Jorge Manrique, notario de Manizales, atacó, como algunos otros notarios de Medellín, los actos administrativos liquidatorios del impuesto de industria y comercio, que se le impone al notariado, a la actividad notarial, estos actos, por decisión administrativa. En todos, la decisión de los distintos tribunales ha sido declarar la nulidad de estos actos. Repito que lo que hago es una síntesis apretada de lo que ha ocurrido en estos 15 años. Resaltar que el Colegio de Antioquia y Chocó, liderado no de ahora, sino 10 años atrás, por Marta Cuartas, Juan Hernando Muñoz, el doctor Julio César Echeverri y otros más colegas, también han apoyado a los notarios en la asistencia de documentos, peticiones administrativas sobre el mismo tema. El impuesto de industria y comercio, su definición, su naturaleza es un gravamen de carácter nacional que recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan obviamente dentro de una jurisdicción específica en forma permanente o transitoria. Pero hay unos antecedentes que podríamos resumir así. Este impuesto tiene su origen en realidad en la ley 97 de 1913. Esa ley 97 de 1913 permitió al distrito capital, municipio en ese entonces, de Bogotá, para que estableciera ciertas actividades industriales, como lo ven ustedes, que utilizaran maquinaria de vapor, eléctrica o de gas, cafés cantantes, casas de empeño, billares, caballerizas, etcétera, para fijar este tipo de impuesto. Y esa misma ley, la 97 del 13, permitió a las asambleas departamentales que, de acuerdo a la categoría de los municipios de la época, se les permitiera realizar este impuesto, este cobro de impuestos, con la gravedad que la ley expresó, que los municipios determinarían lo que creyeran más conveniente. Por supuesto, no existió unidad en cuanto a la tarifa,
en cuanto a la base gravable, en cuanto a los sujetos comprometidos. Fue necesario esperar 70 años, ¿no?, con la Ley 14 del 83 para que diera orden, ¿no?, a esta situación. La Ley 14 del 83, en efecto, fijó los sujetos pasivo y activo, la base gravable, el hecho gravable y la tarifa. Y esa es la discusión, Ley 14 del 83. Luego, en una ley que existía, se le otorgaron facultades extraordinarias al presidente en el año 86. Recordemos que la Constitución del 86 permitía que por medio de facultades extraordinarias el presidente codificara. Esa facultad en la Constitución del 91 desaparece, es además prohibitiva, pero el gobierno de la época expidió en uso de esas facultades un decreto, el 1333, conocido como Código de Régimen Municipal, y en el artículo 92 al 97 incluyó expresamente la normativa de la Ley 14 del 83. Hago esta primera reflexión. El Distrito Especial de Bogotá es reconocido por Acto Legislativo 1 de 1945 como distrito, y en un desarrollo normativo se le permitió que todos los impuestos vigentes a dicha época continuaran. Regreso. Hay un hito muy importante y es el que nos da fuerza a la argumentación. El artículo 36 de la Ley 14 derogada, y en lo que tiene que ver con nosotros que ejercemos una actividad de servicio por delegación del Estado como un servicio público, actividad fedante que es esencial a la naturaleza del Estado y que está centralizado porque es nacional, desarrolla, al calificar las actividades, una enumeración no taxativa que no son otras que las que vimos en el inicio, en ese video: moteles, hoteles, restaurantes, parqueaderos, porterías, servicios funerarios, y la norma inicia diciendo las siguientes o análogas actividades. ¿Qué quiere decir ello? Ello quiere decir que esta es una norma tributaria que permite una configuración a otro órgano administrativo dado por la ley. En otros términos, era imposible exigirle al legislador la enumeración total de las actividades a gravar, y por ello se le permitía a otra autoridad administrativa, en este caso concreto los consejos municipales, que configuraran la norma, que la predeterminaran, incluyendo las otras actividades análogas. Pongo un ejemplo. El año pasado el Consejo Municipal de la ciudad de Medellín, ante tanta reclamación, porque ellos aplican el tributo
vía interpretación del funcionario público. En Medellín no existe norma dada por el Consejo Municipal que complemente o predetermine, como lo exige el 383 de la Constitución, este tributo. Y los funcionarios entonces interpretan. El Consejo, en un afán por sanear esta actitud, aprobó el año pasado un acuerdo en donde incluye las 527 posiciones de servicio calificadas por la DIAN. Tomaron las 527 posiciones y las incluyeron en un acuerdo y determinaron que ese acuerdo era, digamos, el marco legal para definir qué actividades son de servicio. No incluyeron los notarios, no incluyeron los notarios en las 527 posiciones. ¿Qué ha discutido ante el contencioso con éxito el señor notario de Dos Quebradas y el doctor Alberto Villalobos en Buga? ¿Qué han discutido ellos con éxito? Las dos jurisdicciones tienen predeterminada la norma, es decir, los consejos municipales respectivos han normativizado la actividad notarial como sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. Estos dos colegas han atacado el acto, la norma municipal, planteando esto tan elemental: que la potestad de los consejos municipales no puede ir más allá de lo que le permite la ley. Y la ley lo que permite es calificar actividades similares o semejantes a las enlistadas, es decir, que sean análogas. En el video, notaron ustedes, se inició con unas aves y luego con unos insectos. No era otra cosa que traer la definición, la segunda acepción de análogo que trae el diccionario de la lengua, con un ejemplo: análogo, como las alas de los pájaros y los insectos, es decir, semejantes, iguales. ¿Qué semejante tiene la actividad fedataria a un parqueadero, a un motel, a un restaurante? ¿Qué de semejante tiene la actividad notarial de acuerdo a la ley 14 a unos actos de recreo, a clubes sociales? Ninguna. Entonces repito que el doctor de Dos Quebradas y el doctor Alberto Villalobos acuden al contencioso y simplemente le dice: los consejos municipales han excedido su potestad y están incluyendo actividades que la ley, en ese entonces 14 del 83, no permite. Por lo tanto, señores, declaren nulo los acuerdos. Y así han procedido. ¿Qué hizo? Pero digamos, este es el primer momento cuando en la jurisdicción correspondiente los consejos se han dedicado al tema y lo han normatizado, que es el mismo caso de Bogotá.
no exactamente el mismo caso de Bogotá. El decreto reglamentario correspondiente al año 92 dio una definición de servicio e involucró tres elementos. En forma muy general dijo, servicio es, primero, quien ejecuta una actividad en la jurisdicción correspondiente. Segundo, la persona que solicita el servicio no tiene una vinculación contractual o laboral con quien presta el servicio. Tercero, no importa que sea público o privado. Esa definición la trae el Decreto Especial de Bogotá del año 92 y el Consejo de Estado, repito, ante acción del doctor Mario Fernández en el año 99, porque él reclamaba la devolución del impuesto pagado en el año 92 al 95. Consideró el doctor Delio Gómez, ponente, que en esa definición general cabían los notarios y concluyó que los notarios éramos sujetos pasivos del impuesto. Pero miremos en teoría jurídica un hecho importante, la sentencia 220 del 16 de mayo del 96, Carlos Gaviria, ponente. Demandan la palabra análogos del artículo 36 de la ley 14 del 83. La Corte en el año 96 cambia de jurisprudencia y admite la demanda. ¿Cuál era la dificultad? La dificultad es que la ley 14 había sido derogada, como se los he expresado, en uso de las facultades extraordinarias que diera la ley 11 de 1986 al presidente de la República para codificar. Expide el decreto 1333 del 86 y deroga la ley 14 del 83. La Corte se pregunta si es posible iniciar un juicio de constitucionalidad frente a una norma derogada y llega a la conclusión que sí, entre otras porque estaba repetida en el artículo 199 del 1333. Y eso es muy importante por lo siguiente. Para Bogotá, es importantísimo por lo siguiente, para Bogotá, porque si la codificación que hizo Bogotá se hizo de conformidad con la ley 14 del 83, que fue derogada, con el juicio de constitucionalidad que le da entendimiento a ese artículo y a esa norma, es obligación del decreto especial acomodarse al entendimiento de la norma. En consecuencia, es perfectamente viable atacar la norma vigente hoy por vicios de legalidad. Al despachar la constitucionalidad de la palabra análogas, la Corte Constitucional se cuidó de decir en la parte resolutiva que era exequible el artículo 36 de la ley 14 del 83, reproducido en el 199 del decreto extraordinario 1333 del 86, conocido como Código de Régimen Municipal. ¿Y por qué digo esto? Porque las entidades territoriales, municipios, distritos,
departamentos. Y esa entidad territorial excepcional, que son los distritos, no aplica la 1333 o Código de Régimen Municipal, porque ellos tienen una normativa especial por mandato constitucional. Esta reflexión, al terminar la presentación, tendré que regresar sobre este tema de esta entidad territorial, porque hay una norma especial que nos va a liberar del pago de impuesto de industria y comercio a todos, pero existe la duda que si la misma pudiera aplicarse a los distritos especiales por su redacción. Historia. Entonces, codificada y derogada la norma del 1483, fue necesario esperar que la Corte Constitucional variara su jurisprudencia y aceptara el estudio o juicio de constitucionalidad con norma derogada. Eso ocurrió en el 96. Al integrar esta interpretación, a partir del 96, no es dable a nadie interpretar esas disposiciones, porque por mandato constitucional se le ha dado toda la comprensión y extensión al texto. Si ello es así, por eso los recientes pronunciamientos del contencioso en favor de las acciones individuales de los notarios. El doctor Jorge Manrique, notario de Manizales, y otros colegas de Medellín. En Manizales para la época no existía norma municipal que complementara o predeterminara el impuesto de industria y comercio para los notarios. Todo se hacía a través de actos administrativos producidos por las Secretarías de Hacienda. Es lo que ocurre en Medellín. Estos colegas atacaron los actos administrativos predicando nulidad elemental. No le es dado al funcionario público incluir, excluir, en otros términos, legislar y decir en un momento dado quién entra o quién sale en la jurisdicción respecto al impuesto de industria y comercio. Y llamo la atención también de esto. Ese ejercicio de interpretación está proscrito en las normas tributarias. No es dado a un funcionario interpretar normas tributarias porque se rompe el principio de legalidad y el 338. La ley es la única que puede determinar los elementos esenciales del tributo, nadie más. Pues bien, el éxito de estos notarios que han venido presentando estas acciones es la declaratoria de nulidad del acto y el reconocimiento de las devoluciones por pago de lo no debido a título de impuesto de industria y comercio. Pago de lo no debido. No existiendo una norma tributaria específica que nos diga término o plazo para devolución en exceso o por pago de lo no debido, se ha acudido al artículo 2236 del Código Civil, que habla de la acción ejecutiva, artículo modificado por la Ley 791 del 2002, que restringió el término prescriptivo de la acción ejecutiva a 5 años. Y 5 años, es, digamos, el que aplica la Dirección de Impuestos Nacionales en su decreto 1000 del 97, que es el procedimiento establecido para devoluciones.
¿A partir de qué momento se encuentran los términos? A partir del momento de la reclamación, de la solicitud, de quien cree se le ha lesionado su patrimonio con el cobro de lo no debido. A partir de esa petición se cobrarán los 5 años. Lo que quiere decir, señores notarios, que cada día que pasa, quienes estamos pagando industria y comercio, vamos poco a poco también perdiendo en favor del Estado unas sumas que no necesariamente tienen que ser importantes, como le expresaba a un notario, colega, amigo de Antioquia. Me dice, es tan poco lo que yo pago, pero pago, que no se amerita intentar acciones contenciosas. Yo le decía, no es que amerite o no, o sea, el quantum del pago no importa, es nuestra función fedante, somos autoridad de Estado, nuestros actos son atacables ante el contencioso, pero por Dios tenemos que vigilar el cumplimiento de la ley y no permitir esos excesos. Excesos. La sentencia 220 de la Corte Constitucional podría permitirnos no necesariamente atacar el acto del funcionario ante lo contencioso. Me explico. La sentencia 220, repito, de Carlos Gaviria, 16 de mayo de 1996. Vea, colegas, entre otras cosas yo me sé todo esto porque llevo 7 años trabajando esto y de 10 llamadas que recibo de los colegas, 7 son preguntándome sobre este impuesto. Entonces, a fe de estar repitiendo lo mismo, tengo esto metido en mi cabeza. Esa será seguramente la razón por la cual, que agradezco, al Colegio Nacional de Notarios se me haya pedido expresar esto. Decía entonces que la sentencia 220, casi que puedo abrir comillas, el funcionario que actúe en esta dirección conduce a un acto arbitrario y su conducta puede ser atacable ante el contencioso administrativo previa agotación de vía gubernativa. Por supuesto, su acto es nulo y es atacable, pero viene esta reflexión. Si la conducta del funcionario es arbitraria, ello quiere decir que ha obrado con discrecionalidad en contra de la ley. Y estamos en presencia de una extralimitación de funciones y de un abuso del poder. En otros términos, la conducta del funcionario no necesariamente tiene que ser atacada ante el contencioso, ha violado el debido proceso, derecho fundamental, y podría también censurarse con una acción constitucional de tutela. Ese es el hecho arbitrario. Algunos notarios intentarán en los próximos días ejercer esa acción constitucional, a ver si empezamos, como con estas otras acciones, a crear un ambiente jurisprudencial, lógico, razonable en la actividad de todos. Porque lo que no es justo es que el notario de Medellín pague la base gravable del 10 y otros del 4 y otros del 3 y otros del 2, cuando la actividad notarial es un servicio nacional centralizado que no puede permitir desequilibrios en la prestación del servicio. Esta argumentación
es la que se ha llevado a los tribunales con relativo éxito. Pero una cosa es lo que ha ocurrido. Actividades análogas, dice la Corte, iguales, similares, actividades análogas. No es un decálogo para que la administración incluya o excluya actividades, no es para seguir el procedimiento del municipio de Medellín, que simplemente copia las 527 posiciones codificadas de actividades de la DIAN y sin más las incluye en su jurisdicción. Este debate es válido hasta el 31 de diciembre del año 2012. La 1597 o Estatuto Registral, en su artículo 15, parágrafo 2, dice: no mueve, dice, ningún acto notarial ni registral podrá ser grabado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, salvo las excepciones contempladas para el registro de la propiedad inmobiliaria. Ningún acto notarial podrá ser grabado con impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal o departamental, ningún acto notarial. Primera reflexión. Esta norma es entendible, es la conocida en la legislación ordinaria como privilegios. Y hago hincapié en privilegios porque los privilegios establecidos tributariamente en un 90% son creaciones de leyes ordinarias. Porque el primer reclamo sería, un momentico, esa es una ley tributaria. Y como el Estatuto Registral inició su trámite por Senado, podría atacarse por ello. Aquí no hay nada, porque esa no es una norma tributaria que cree impuestos y la Constitución dice que su inicio es por Cámara cuando hay creación de impuesto. Aquí no se está creando impuesto. ¿Cuándo entra en vigencia esta ley? El 1 de octubre del 2002. Y aquí aplicamos la norma general que entrará en vigencia al periodo fiscal siguiente, es decir, 2013. Señores notarios, ustedes no tienen por qué estar pagando en el 2013 impuesto de industria y comercio. Ustedes deben presentar a las respectivas administraciones el texto de la ley, claro, contundente. El ejercicio lo estamos haciendo en Antioquia. El colegio, coordinado por la doctora Marta Cuartas, Juan Hernando Muñoz y el doctor Julio César Echeverri, en varias sesiones han diseñado formatos, argumentaciones para que cada uno de los notarios presenten en sus respectivas administraciones. Yo les anticipo, ha sido exitoso, no ha sido fácil, pero ha sido exitoso. Una colega notaria, no voy a decir su nombre, la semana anterior entró a negociar con la administración municipal 13 años de pago. 13 años de pago de impuesto de industria y comercio. Yo le dije que no exagerara la nota, que bastaba con 5 años. Yo le dije, no exagere la nota tampoco, pues, ¿por qué estás pidiendo 13? Yo pedí los 13. ¿Sabe qué le dijo la administración? Tiene toda la razón. No tenemos cómo devolverle esa plata. Y la colega dijo, no, hagamos uso
del estatuto tributario, crucemos cuentas. Yo tengo por aquí unas tierritas y nos vamos cruzando con impuesto predial. Aceptaron. Ojalá todos pudiéramos llegar allá y recuperar esos dineros. Resumo. Unos colegios en forma colectiva, otros notarios en forma individual. Desde Mario Fernández, y usted que inició esta lucha dura, han construido ya un camino jurídico que tiene esta dimensión. Toda mi argumentación era para antes del 2012. El 2013 no es necesario volver atrás, hay una norma exceptiva. Pero, y finalizo, yo reclamé en el municipio de Medellín que se me aplicara, por supuesto, la 1597. Se me contestó que el tema lo discutirían conmigo en el 2014, porque la norma entraría en vigencia respecto al 2014, no al 2013. Entonces les dije, por Dios, la actividad se causa el mismo día de ejercicio, ese mismo día se causa el tributo, yo pago ya 2013. Un concejal de la ciudad que ha sido enterado de todas estas dificultades tributarias en el municipio, Bernardo Alejandro Guerra, hizo un derecho de petición, le preguntó al secretario de Hacienda, señor secretario de Hacienda, díganos ¿qué actitud tomarán ustedes con los notarios de Medellín? Y le citó la norma. Le contestaron, estamos en conversaciones con la jurídica y con la Secretaría General. Desde ya le decimos que esa norma es un atentado a la autonomía tributaria del municipio. Algunos colegas han ganado acciones contenciosas en Medellín. Y van a la administración y les proponen que lleguen a unos acuerdos a fin de no tener que congestionar la administración. La respuesta es, no estamos obligados, esas sentencias son interpartes. Y finalizo con esto, es urgente, señores de la Superintendencia de Notariado y Registro, que ustedes produzcan los actos pertinentes que ilustren a todos los secretarios del país sobre el cumplimiento de tan elemental y clara norma a fin de evitar el desgaste que mantenemos los notarios constantemente con las administraciones. A ustedes, señores, muchas gracias por su paciencia. Buena tarde.